Lo decía hace un ratito, ¿no? Hablando un poco en serio, si bien siempre hablamos en serio, tenemos nuestro momento de divertimento, pero creo que hay una cuestión que nos está uniendo. Recuerdo aquella vieja frase, ¿no? De aquel pensador argentino que decía: no los une el amor, sino el espanto. Bueno, creo que últimamente, por lo menos desde hace un año atrás, nos une el espanto. Nos estamos volviendo monotemáticos, no se puede escapar a lo que pasa porque es imposible y porque hay un montón de otras actividades que hacíamos y que ahora no hacemos, y cada una de esas actividades nos daba un tema de conversación, ¿sí? Si vamos a un show, si fuimos de viaje a tal lugar, si compramos tal o cual cosa, si nos encontramos con tal o cual persona, si hicimos este proyecto. Había muchas cosas que nos unían a temas que no eran COVID y que no nos centraba o nos obligaba a hablar de COVID. Hoy hablas con alguien, sea un amigo, sea un compañero, y en algún momento el tema se mete. Es imposible, es inevitable, la verdad, que hables de lo que le pasó a alguien, de las noticias de televisión. Las noticias también suelen darse con un tono de preocupación, que está bien, digo, la situación es para preocuparse, pero a veces siento yo que hay como una fichita apocalíptica, ¿sí?, en la forma de dar las informaciones que a uno lo hacen sentir mal, y hay muchas sensaciones y estados de ánimo que vienen con los días que estamos viviendo. La ansiedad, la depresión, la desconfianza, la falta de empuje personal, nuestra salud mental en un punto tambalea, porque si bien el COVID te puede dejar algún efecto residual real, ¿sí?, que no es solamente la pérdida de olfato y la pérdida de gusto, a veces es la pérdida de las conexiones neuronales para llevar adelante un discurso coherente. Es real, digo, esto no lo estoy inventando, es uno de los efectos del COVID. Una vez que pasa, por ahí te cuesta enhebrar 2 o 3 frases y antes lo hacías de una manera casi mecánica, natural. Y de ahí viene otra instancia para mí, que es muy peligrosa, que es al no poder desarrollar, al estar todo el día metidos en lo mismo, porque eso te va cortando los diferentes espacios de ocio, de recreación, incluso de trabajo, terminás hablando de lo mismo. Vos solo, o con tu familia, o con tu pareja, o con un amigo, o viendo lo que pasa en las redes. El tema está, no sabemos cuándo se va a ir, y es una situación desgastante, y eso termina pegando en nuestra salud mental. Y de ahí a la depresión, de acuerdo a cómo cada uno lo maneje, no hay un trecho muy largo. ¿Y quién te saca de ahí? Cuando vos estás solo en tu casa, querés ir al médico para ver si te pueden tratar la depresión. No se puede salir, tenés que pedir un turno. No se puede hacer de forma presencial, tenés que hacerlo de forma virtual. Hay muchos obstáculos en el camino. Hoy no podemos decir, che, me duele la pera, voy al hospital. No se puede. No sabemos si podemos ir, a qué hora podemos ir, si queremos ir, qué sé yo, lo decía Floxy, a Suipacha a comer un queso, y preguntá si se puede, a qué hora podés ir, si podés ir este fin de semana, y todo eso te va metiendo en una especie de pozo que, si no estás estable mentalmente, es muy peligroso, ¿sí? Porque para aquellos que han sufrido la depresión en algún momento y ojalá hayan salido, no es un tema menor, es un tema muy complicado. Nadie te pega, no tenés marcas, no se ejerce violencia, pero estás vos con tu cabeza y eso te tira más abajo, y el no poder proyectar, la verdad es que es un tema muy delicado. Para hablar un poco de esto y para que nos dé, no la solución porque no la tiene, pero sí que nos vaya iluminando un poco el camino, decidimos hablar con Pablo Melicchio. Él es no solamente psicólogo, es escritor, además, bueno, conocido también de la zona oeste, un tipo que tiene una gran prosa y un gran pensamiento, y es de la gente que sí. ¿Vieron que hay gente que no y gente sin swing? Bueno, en el caso de Pablo es todo lo contrario, es gente que sí. ¿Cómo andás, Pablito? ¿Qué decís? Buenas tardes. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué alegría encontrarme con vos y qué buena síntesis, cómo preparaste la previa, interesantísima, muchas cosas para pensar, ¿no? Y viste que cada uno también es un mundo distinto, pero te debe pasar a vos, Pablo. Bueno, si bien escribís artículos, lo pueden leer, digo, en Perfil está uno de los últimos, lo mismo Infobae, pueden chequear redes, todo lo que escribió Pablo hasta acá. Pero vos tampoco podés escapar de eso, a tu manera o en tu dimensión, ¿viste? No hay una persona que escape y que siga haciendo la misma vida de antes como si no sucediera nada. En algo te... Sí, lo interesante es que cuando uno trabaja con patologías, Dani, digamos, cualquier profesional de la salud, muchas veces, de hecho, no los psicólogos, pero por ejemplo los médicos tienen un escritorio que separan al profesional de, entre comillas, el enfermo, la enferma. Sí. En este caso, creo que cada profesional, y en especial también los psicólogos y las psicólogas, nos vimos pensándonos en medio de la pandemia. Entonces, cuando me convocaba algún medio a dialogar sobre esto,
y recién arrancaba la pandemia, la verdad es que yo iba como repensándome, por sobre todo a mí y a mis pacientes, la primera oleada del COVID que nadie la tenía muy clara. Yo fui a buscar información un poco en Europa para empezar a ayudar a la gente a pensar, a pensarse, y aparte no olvidemos que se puso el foco, por sobre todas las cosas, en lo natural que es el cuidado del cuerpo físico, y se descuidó el campo mental, que fue el que después empezó a pasar factura con el correr del tiempo, ¿no? Pablo, hay un elemento que a mí me parece casi fundamental para entender un poco la situación. No te voy a pedir la solución, pero que me digas por lo menos si es que hay alternativas para transitarlo, que es una palabra que no está habitualmente muy metida en todos. Digo, puede venir de forma aleatoria, pero ahora vivimos con miedo. Y no era común que vivamos con miedo. Y el miedo es una palabra, es muy fuerte, más cuando te toca, porque de ahí, insisto, la depresión, la ansiedad, la falta de realización, no la tenés muy lejos. ¿Cómo se hace para no hacer agua justamente cuando no solamente los medios te bombardean, sino con cualquier persona que hablemos, quizás también tiene ese miedo o esa preocupación metida? ¿Cómo se habita con el miedo? Claro. En principio, yo creo que también hay que ir un poquito más atrás de la pandemia, Dani, para no mentirnos. Creo que hay que hacer una revisión profunda, real, sensible, que antes de la pandemia teníamos un poco de miedo, que antes de la pandemia teníamos angustias y ansiedades, y la pandemia lo que hizo es potenciar Claro. todo eso. Así que lo que creo que hoy, naturalmente, por este bombardeo que vos bien aclarabas, yo a esto le llamo los agrotóxicos mentales, ¿no? Así como se intoxica un campo sembrado, porque se le pone exceso de agrotóxicos, lo mismo pasa con el campo mental. El campo mental, con este bombardeo permanente que vos señalabas, las noticias, el diálogo en la calle, el diálogo dentro de las casas, poner permanentemente información que habla de cantidad de contagios, muertes, la esperanza de la vacuna, que uno creía que en el 2021 iba a ser todo inmediato, y la verdad es que se está haciendo todo muy lento y se extiende y se habla de esta, obviamente no, estamos en tiempo de una segunda ola, pero bueno, creo que lo que va haciendo es que se exacerben cuestiones que son normales del ser humano, porque las ansiedades, las angustias, los miedos, la incertidumbre, se habla de todo eso como si fuera algo nuevo, y es, digamos, la identidad del ser humano. Claro. Nadie tenía garantizado antes de la pandemia estar vivo a los 5 minutos después, mañana, pero lo que hizo la pandemia es poner en primer plano, ponernos frente al espejo de digamos, la muerte y la enfermedad bien concreta, bien real y bien abriendo la puerta de la casa, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos, Pablo, para convivir con ese miedo? Digo, ¿cómo se hace? No te pido la solución, pero por lo menos que me tires 2 o 3 puntas. ¿Qué hacemos? Porque uno no puede dejar de ver lo que pasa alrededor. Tampoco te llega. Digo, es inevitable. Es pensar de otra manera, es ponernos a hacer cosas que por ahí no Sí, hicimos antes, es sí. ponerse el chip de la creatividad. ¿Cómo se hace para no caer en ese lugar? Sí, el miedo, digamos, hay un miedo que es totalmente primario, como es la ira, como es, no sé, el enojo por sobre todas las cosas. El miedo es normal y es esperable. Lo que hay que entender cuando ese miedo se exacerba y se suele tornar panicoso, ¿no? ¿Viste? Cuando las personas se ponen panicosas, Sí. bueno, creo que es cuando el exceso de miedo nos desborda, entonces miramos la vida con miedo. Lo que hay que hacer es conectar con el presente, porque el mal del ser humano, ¿sabes cuál es? Es la ansiedad, y la ansiedad también genera miedo, porque estamos siempre, yo digo, en posición adelantada, Dani, como que estamos un paso adelante, o queremos estar un paso adelante, y cuando vos estás un paso adelante, el gol no vale, la jugada no vale, ¿no? Digamos, nos pasa en el bar y todo lo que hicimos no sirvió. Digo, pensemos en ese sentido, que solo viviendo el presente, lo que va haciendo el miedo, vos fíjate, cuando una persona siente miedo, o se paraliza o huye, ¿no es cierto? Son como las dos respuestas posibles. Entonces, no sé si hay un tip, ¿no? Digo, como vos bien decís, yo no tengo la respuesta precisa para esto, pero sí, lo que siempre da resultado es cuando hay un exceso de ansiedad, de angustia o de miedo, es bajar un poco el campo mental, porque, digamos, lo que va haciendo el campo mental es reforzar el miedo, reforzar la angustia, reforzar la ansiedad y las sensaciones que esto se te desborda, que no podés más con la vida, con un poquito de criterio de realidad. Yo creo que el ser humano peca de omnipotencia y de faltas de criterio de realidad. Cuando
bajás la omnipotencia y decís, bueno, esto me puede estar pasando a mí. Claro. Y cuando el criterio de realidad te lleva a pensar, bueno, la verdad que la pandemia es real y me tiene que afectar, no puede no afectarme. Es algo mundial, pero también es algo singular. Y cuando es algo singular, yo tengo que preguntarme, bueno, ¿qué me está diciendo a mí la pandemia? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿No? Desde ahí, conectando con el presente y tomando la pandemia o el malestar como un camino a transitar por mí mismo, ahí puede bajar un poco ese miedo, esa angustia, esta ansiedad, tomarlo como algo a pensar, como un mensaje singular y como la posibilidad de generar algún cambio, ¿no? Porque lo que te decía hace un rato, Dani, nadie estaba bien antes de la pandemia. Había un montón de, hasta pensarlo a nivel planetario, el planeta está en crisis, el sistema social, las injusticias sociales, violencia de género, todo existía, se potencia en este Claro. tiempo. Entonces, bajemos un poco el campo mental y conectar por sobre todo con el presente. Esto enseña la pandemia. Hoy estamos vivos. ¿Eh? Sí, el COVID además trae cosas como, no sé, desde segregación hasta negación, hasta ansiedad. Y hay dos palabras también, Pablo, que a mí me parece, no sé qué te parece a vos, no son muy comunes que estén repetidas todos los días en nosotros, de forma regular. Una es la incertidumbre, ¿sí? Yo creo Sí, que a mí me querés matar, insisto, me querés matar, dame incertidumbre, a mí me matás. Que no sepa cuándo las cosas se van a resolver, pero desde cuándo me van a arreglar la mesa a cuándo se va a ir este virus de mierda. La verdad, la incertidumbre a mí me sí, mata. Y por otro lado, otra palabra que vos la decís también en algún artículo, que es la desorientación. No sabemos sí, cuándo, ¿viste? Uno dice, bueno, por ahora es así, pero el por ahora es eterno. Digo, el por ahora no termina más, porque generalmente nosotros podemos manejar las cosas. Digo, no, mira, en 2 meses, o mañana a la mañana, o que alguien te diga, mira, por ahí la semana que viene. Ahora, cuando ves que el entorno, porque ni siquiera es una persona que te lo dice, es la situación global, no se sabe. Incertidumbre, sí. desorientación. Y esos son, me parece, dos factores que antes están en nosotros, pero no de forma recurrente, no están todos los días. Uno se levanta con la desorientación y se acuesta con la Sí. incertidumbre y al mismo tiempo con el miedo. Sí, me hace acordar al tango, ¿no, Dani? Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar Claro, ¿a cuál para me seguir, subo? ¿no? Suele pasar cuando uno está mal, digamos, el tango hace referencia también al amor, ¿no? Me parece que tiene que ver, hay momentos en los que estamos mal, la pandemia naturalmente nos afecta, nos intoxica, nos saca de un eje que podríamos haber alcanzado, cierto bienestar personal, familiar. Vuelvo a decir, la mayoría de las personas desordenó eso, ¿no? Ahora, vos decís que con la incertidumbre a vos te matan, pero la verdad que creo que también uno tiene que incorporar la incertidumbre también como la posibilidad de saber que es como la finitud, ¿no? Digamos, como no somos seres infinitos y somos seres finitos, no sabemos cuándo vamos a morir, ¿no? Esa es la gran incertidumbre, ¿no? Y es la certeza a la vez, porque sabemos que vamos a morir. Claro, tal cual. No tenemos certezas, ¿no? Creo que igual vivir en un contexto de permanente incertidumbre, no saber si me voy a contagiar, si no se va a contagiar algún familiar querido. Bueno, vos lo transitaste, Dani. Digo, la incertidumbre hoy está de moda, digamos, porque todo el mundo está hablando de Sí, incertidumbre. Pero yo vuelvo a decir, antes de la pandemia también teníamos incertidumbre, porque, digamos, vos podés armar un proyecto. Yo me reía en el 2020 porque miraba mi agenda, me reía un poco, digamos, también con cierta ironía, ¿no? Tenía la agenda del 2020, ahí están pasando justo fotos, tenía un montón de presentaciones de mi último libro con Norita Cortiñas, y iba tachando cada mes el lugar y la presentación de ese libro, es decir, vimos claramente que todo proyecto que teníamos en el 2020 se fue desmoronando. Antes del 2020 también se nos caían algunos proyectos, pero quizás mucho de lo que vos ponías en la agenda, Dani, finalmente lo podías realizar. tal cual. Era El aleatorio, 2020 ¿no? En fue ese caso. Ahora es obligado. exactamente, exactamente. El 2020 fue el tiempo, digamos, de ir desarmando la agenda, las rutinas, los proyectos de vida, gente que perdió el laburo. Bueno, sabemos que gente que, como ustedes, el periodismo que igual tuvo que salir a laburar, ni hablar del personal de salud, pero creo que lo que enseña la pandemia es a conectar con la vida, a saber que hay incertidumbre siempre, que es grave cuando es permanente esa incertidumbre y es arrasadora,
Y bueno, y la desorientación, esto que también señalabas, ¿no? Lo que necesitamos siempre, las estructuras, el laburo, la salud, ciertas estructuras nos contienen, por eso se suele hablar de zonas de confort, ¿no? Que se puede discutir, lo podemos charlar en otro programa, pero desarmó la zona de confort, la pandemia, desarmó las rutinas, desarmó el sistema de vida, entonces nos vimos claramente arrasados por la incertidumbre y la desolación y la desorientación, ¿no? Sí, y al mismo tiempo, Pablo, creo que también uno necesita un enemigo común con cara y con pies. Y no hay. Claro, sí, No hay. claro. El enemigo es invisible, ¿viste? A veces uno direcciona el odio, la bronca, la frustración, pero acá, en la cara de ese, acá no tenemos esa cara. Digo, el monstruo es invisible, ni siquiera le podemos tirar piedras. Claro, pero ese monstruo invisible, me hace acordar a una serie de Kung Fu que tenía que luchar con un monstruo invisible y su maestro le dice que bueno, que ese monstruo invisible era él mismo también. A veces nosotros mismos somos nuestros propios monstruos invisibles, ¿no? Porque vuelvo a decir que la pandemia también puede ser un momento puente. Ahí en el artículo que te había pasado yo te decía sala de ensayo, ¿no? Sala de ensayo para sacar una mejor versión de nuestra personalidad, ¿sí? Porque el dolor es inherente al ser humano. En algún momento pasó en otros momentos de la humanidad que hubo pandemias, hubo holocaustos, ¿sí? Hubo, no sé. Pero me parece que estos son tiempos también de una soberbia social, donde decir, a nosotros no nos pasa, ¿qué va a pasar? ¿Gripe española? Por favor, ya está. Sí, ahí está, sí, la omnipotencia que te decía hace un rato. Tal cual. Y la negación de la realidad. La omnipotencia es, a mí no me va a pasar, y la negación de la realidad es, esto no es tan grave, es una gripecita, ¿no? Mejor estilo Bolsonaro. Ahora, Pablo, la gente que ha llegado a vos durante pandemia, digo, vos como psicólogo, ¿viste que fueron a puntos comunes, digo, algunos que tenían que ver, supongo yo, ¿no? Con más elementos provocados por la pandemia? No sé si pareja también en este caso, porque la convivencia y en un momento se vuelve muy complicada. Digo, la misma rutina, no es la rutina de todos los días que vas a laburar, volvés, se dan un beso con tu pareja o con quien estés en tu casa, trabajás con ganas y decís, mañana me voy a ir al Tigre, 9 de la mañana. No, sabés que mañana haces lo mismo que el día anterior porque hay muchas cosas que no se pueden hacer más allá de que lo decide un gobierno. No, hay que salir a la calle, asomar la cabeza y darse cuenta que estamos viviendo en medio de un caos. Pero los casos que has tenido, ¿sí? De gente que te va a ver como pacientes, ¿viste algunos puntos comunes? Digo, sea la ansiedad, sea la depresión, sea el miedo, sea la desorientación, la incertidumbre, porque debe haber como un patrón también. Sí, yo creo que hay un patrón negativo, que es quizás el que pusimos foco durante la charla, Dani, que es cuando se potencian las ansiedades, las angustias y los miedos, y las incertidumbres, esos síntomas que son normales en el ser humano, potenciados, ha hecho que las personas sientan que la vida se les escapaba de la mano, que no sabían cómo seguir, esa desorientación, las vidas que se desarmaron un poco, entraron en esa crisis que bien señalamos, negativa, personas que tenían patologías psiquiátricas o psicológicas antes de la pandemia, esto seguramente se agravó, mujeres que vivían en situaciones de violencia de género, esto también se agravó, hay mucha gravedad, hay una pandemia mental gravísima que instaló el COVID, pero también está el lado B, que es gente que yo también recibí en el consultorio, que a partir de la pandemia se está planteando cambios positivos para su vida, se daba cuenta que estaba al palo, antes del COVID estaba al palo todo el tiempo, trabajaba de más, no conectaba con sus hijos, hijas, no hacía la tarea en familia, no jugaba con su familia, no le dedicaba tiempo. Y en este confinamiento se descubren en roles nuevos, en formatos nuevos, y quieren defender esto para cuando venga, entre comillas, esa nueva normalidad que esperemos no sea esa normalidad que dejamos entre comillas, sino que cada uno y cada una pueda hacer esta mejor versión de su personalidad. Incluso las personas que están mal, graves, con trastornos psiquiátricos, psicológicos graves, también pueden tomar este tiempo para empezar a generar su mejor versión, su mejor posibilidad de ser, ¿no? Porque lo que nos está mostrando la pandemia es que la vida es finita y que tenemos que hacer algo para estar bien. Y otra cosa importante, Dani, la interconexión, ¿sí? Esta charla vale la pena, porque vos y yo estamos conectados, no estoy hablando solo.
yo te quiero mucho, sé cómo pensás, no es la primera vez que nos encontramos, hay empatía, y de la misma manera nos vamos a sanar y salvar sabiendo que podemos contagiar solidaridad, amor, esperanza. Si alguien que está mal, bueno, una charla, a veces no es necesario un psicólogo, una psicóloga, un amigo, una amiga que escuche, que contenga. Ese es el lado B positivo que puede abrir la pandemia también. Sí, seguramente tenemos un hombro, un oído y una boca donde volcar un montón de cosas, o a veces, qué sé yo, lo que decía antes, que nos une el espanto, pero bueno, que nos duela menos, ¿no? Si estamos espalda con espalda. Por eso queríamos hablar estos minutitos con vos, porque, a ver, la salud, la física, la vemos en esta pandemia, ¿no? Es muy claro para la gente, lamentablemente, que falleció o ha tenido familiares que pasaron por eso, para quienes tuvimos COVID en algún momento, que tuvimos fiebre, nos dolió la espalda, perdimos algún gusto, pero después hay una salud de la cual no se habla mucho para mí en medios, que es la salud mental, porque no se ve y después tiene eso un reflejo en lo que vamos a hacer día a día que cambia, la forma en la cual nos levantamos, cómo le hablamos a un amigo, a un compañero, a una pareja, y esa es la salud mental. Pero yo veo un montón de informes donde se tocan muchas aristas, pero esto como va por dentro y no se puede visibilizar, a veces los medios se olvidan de la salud mental, y alguien que no puede trabajar hoy, que depende su casa de la guita que venía haciendo hasta febrero del año pasado, y ve que económicamente está trabado, inmediatamente va desde la ansiedad y puede caer en la depresión y va a pasar por la angustia, porque lo económico se suma a lo humano, a la convivencia y después termina pegando en lo anímico. Es muy difícil, sí. Por eso queríamos charlar con vos unos minutitos. Igual, Pablo, como habrán visto recién, que el Patas lo pasaba, tiene diferentes libros editados, digo, de diferentes temas también. Veíamos también la presentación que hacía con la querida Norita Cortiña, y lo pueden seguir en este caso en Instagram a través de @PabloMeliquio. Estamos viendo todos los trabajos que hizo él hasta acá, escribe en medios, publica ahí también, y me parecía, digo, conociéndote también, importante charlar con vos unos minutitos para marcar este tema, que a veces se va de agenda, que no se toca, y me parece que nadie escapa a él, que es el tratamiento de nuestra propia salud mental. Así que, Pablito, desde acá te agradecemos muchísimo y bueno, espero que nos veamos pronto por el oeste o en cualquier otro lugar. Sí, va a ser un placer y te agradezco mucho. Sé que en otros programas hablamos mucho de literatura, porque sé que también te encantan los libros y sos un gran lector, pero creo que esto que estamos haciendo también es un servicio social para que la gente entienda que somos una unidad psicofísica y espiritual, y que hay que atender cada uno de los aspectos del ser humano para estar bien y estar en armonía con este universo que está bastante desafinado y que tenemos que empezar a afinar, ¿no? Un poco para que suene mejor, ¿eh? Pablito, abrazo gigante, muchísimas gracias y buen fin de semana para vos. Muy bien, chao Dani, abrazo. Un tipo divino, la verdad, Pablo Meliquio, ahí lo pueden seguir a través de Instagram, @PabloMeliquio, y es verdad, digo, es un tema de salud que no vemos, que es la mental, y por ahí vos no tenés ningún síntoma físico, ojalá, no sé si gracias a Dios, al de abajo o a cualquiera, pero lo que tenemos adentro no se ve. ¿Cómo lo explicamos que estamos deprimidos? Porque a veces cuesta reconocer que estamos deprimidos y nunca pasamos por esa situación, y es algo muy grave. Es algo muy grave la depresión, no es que sea algo menor. Realmente no te duele el brazo, no te duele la pierna, no podés comer, pero en este caso te trabás y no podés hacer absolutamente nada. Por eso sí se puede, ¿no? En este caso, para tratar de tener en equilibrio la salud mental con lo que hacemos todos los días en una rutina insoportable, háganlo.